Un minuto de silencio que se convirtió en 10 minutos de duelo en León por el asesinato de Isabel Carrasco, en la puerta de la Diputación Provincial, la que fuera su casa política durante los últimos 7 años. La familia popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha evidenciado la conmoción que vive el partido, todo León, Castilla y León y España entera. Este minuto de silencio corresponde a hoy al mediodía en Zamora. Veíamos a la alcaldesa, a Rosa Valdeón, entre otras autoridades, el alcalde de Burgos y así en el resto de capitales de Castilla y León. También en Valladolid, donde hoy se celebraba el patrón de la ciudad, San Pedro Regalado, que estas imágenes corresponden a la ciudad de Soria. Nos vamos, compañeros, a Valladolid, donde el alcalde, el edil de esta ciudad, hablaba consternado de este terrible asesinato. Vemos imágenes del alcalde de Valladolid. Entre otras personalidades guardaban silencio y escuchamos al alcalde hablar, como les digo, de esa profunda consternación que sufre España entera. Estamos aquí porque es la festividad del patrono y la corporación pues debe mantener las tradiciones. No obstante, podéis comprender que, ya digo, uno no tiene hoy el cuerpo precisamente para bailar la jota que está sonando de fondo. El terrible asesinato de ayer en León dejó a todos absolutamente conmocionados. Y bueno, la verdad es que es difícil hacer ningún comentario al respecto, más que trasladar, como hemos hecho ya, nuestro afecto a la hija de Isabel y al resto de la familia y lamentar que situaciones de desesperación personal se traten de solventar aplicándose la justicia por su mano cada uno de los ciudadanos. Efectivamente, condolencias, pésame al que nos unimos, esta casa, Castilla y León Televisión, al equipo de este programa, en particular hacia la hija de la asesinada, de la presidenta de la Diputación de León, Loreto, al resto de la familia, amistades, entorno más cercano, por supuesto, al Partido Popular. Muy buenas tardes, Castilla y León. Hoy nosotros también íbamos a celebrar, íbamos a comenzar ese tour, esa gira a lo largo y ancho de Castilla y León, en distintas fechas festivas para Castilla y León. Y evidentemente estamos aquí, donde tenemos que estar, contándoles lo que es una auténtica consternación, emoción, por supuesto, sobre esa terrible pérdida ayer en la ciudad donde trabajaba y de donde era y pertenecía la diputada de León, Isabel Carrasco. Muy buenas tardes a vosotros, compañeros habituales. Ana Parra, buenas tardes. Buenas tardes, Federico Gallego. Buenas tardes, Carlos García. Hoy tenemos como invitados a Cayo Sastre, sociólogo, bienvenido. Hola, buenas señor tardes. Sastre. Y a Ricardo Magaz, que es criminólogo. Bienvenido. Hola, también buenas tardes. A este programa. Difíciles, duros momentos en los que padecemos todos, de verdad, lamentamos profundamente todos los castellanos y leoneses por la tropelía y el asesinato de la hasta ayer diputada de León y presidenta del Partido Popular en dicha provincia. Estamos viendo imágenes que corresponden a la capilla ardiente instalada desde esta mañana en la que había sido su casa. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dando el pésame a la hija y a los familiares de la fallecida. Vamos a ir con nuestro compañero Roberto Núñez, que nos cuente de primera mano lo que desde esta mañana sucedía en esa capilla ardiente instalada cuando llegaban los restos de Isabel Carrasco. Roberto, cuando quieras.
Buenas tardes. Miembros de todos los partidos de la comunidad, autoridades civiles y militares y sobre todo miembros del Partido Popular han acudido a la capilla ardiente instalada en el Palacio de los Guzmanes. Desde cargos públicos de la provincia a también consejeros autonómicos, el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y también cargos nacionales encabezados por Mariano Rajoy han acudido a dar su último adiós a Isabel Carrasco. El propio Mariano Rajoy ha estado en torno a una hora acompañando a los familiares de la que fue presidenta del PP de León y de la Diputación Provincial, y después, a eso de la 1:15, ya se abría esta capilla ardiente para las decenas de ciudadanos que esperaban pacientemente en la Plaza de Botines para dar su último adiós a Isabel Carrasco. Un acto cruel y absurdo, un sinsentido que ha conmocionado a León, un dolor plasmado en los 10 minutos de silencio que se vivían a las puertas del Palacio de los Guzmanes cuando llegaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que acudía, decía, a arropar a su partido y también a la familia de la propia Isabel Carrasco. Isabel era una mujer a la que conozco bien y desde hace muchos años, competente, trabajadora, inteligente, tenaz. A mí siempre me ayudó, hablo ya personalmente, y me ayudó en los momentos difíciles, porque en los fáciles ayuda a cualquiera, pero me ayudó en los momentos difíciles y por eso yo siempre le estaré enormemente agradecido. El féretro con los restos mortales de la que era presidenta del Partido Popular de León y presidenta de la Diputación Provincial llegaban en torno a las 11:30 de la mañana a la sede del Palacio de los Guzmanes. Minutos después lo hacía el presidente del gobierno, numerosos miembros del partido, consejeros autonómicos y también cargos nacionales, como el caso de Javier Arenas o del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también arropados por todo tipo de autoridades sociales y militares que querían mandar un mensaje de apoyo. Y bueno, pues aparte de desear a la familia que se reponga lo antes y lo mejor posible, que de todas las maneras será mal, y a toda la familia política de la fallecida Isabel Carrasco, pues desear que este partido sepa recomponerse para poner a las instituciones y al partido en el nivel en el que lo dejó Isabel Carrasco. Pasados unos minutos de la 1 de la tarde, abandonaba Mariano Rajoy la sede de la Diputación Provincial y se trasladaba a la sede del partido. Mientras tanto, el dolor se mantenía en el Palacio de los Guzmanes con las banderas a media asta. Dolor, decir que han sido cientos de leoneses, cientos de paisanos los que se han despedido de Isabel Carrasco a la primera hora desde que fue instalada la capilla ardiente, que en principio se preveía a primera hora de la mañana y que hasta la 1:30 no se instaló. Vamos a conocer también las reacciones de estos ciudadanos de León. Desde primeras horas de la mañana ya se notaban en las calles de León la emoción y el dolor. Eran muchos los leoneses que se acercaban al Palacio de los Guzmanes. La figura de Isabel Carrasco atraía el interés de ciudadanos que aún no asimilaban lo ocurrido, los motivos y las consecuencias. Esperaban con paciencia hasta que a la 1:15 de la tarde se abría al público la capilla ardiente. Una tristeza enorme y es una pena que una persona que ha luchado tanto tenga este fin. Yo lo que veo es que la sociedad de León está consternada, que lo que ha ocurrido es una tragedia, que en una sociedad democrática no puede ocurrir esto. Que hemos tenido una pérdida muy grande para León, para su familia, para la política. Ha sido una mujer con coraje. Sí. No creo que lo haya en toda Castilla una mujer tanto coraje que tenía. Dolor, incomprensión, rabia, la que mostraban las numerosas personas que empezaban a desfilar por la sede de la institución provincial para dar su último adiós a Isabel Carrasco y arropar a una familia que tampoco asimila lo que ha ocurrido. Todos coincidían en valorar el carácter fuerte de Carrasco, su papel al frente de la institución provincial y su lucha por el beneficio de León. Coraje, lucha, pasión. Vamos a conocer mejor la figura de la hasta ayer presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Siempre duermo bien.
Se levantaba cada día a las 7 de la mañana. No descanso muchas horas, pero descanso bien, Y lo primero que hacía era reunirse con su equipo y repasar la prensa. Después no faltaba, al menos una vez a la semana, el recorrido por los pueblos. Mujer de carácter, ella misma se definía así. Soy una persona normal. Yo creo que en un determinado momento, por mi edad, fui un poco adelantada a los tiempos, en el sentido, yo siempre he estado trabajando prácticamente siempre con hombres. Inspectora de Hacienda a los 23 años, decía que haber iniciado su carrera en un mundo de hombres le había forjado el carácter, un carácter que le granjeó más de una crítica. Se ha creado de mí una imagen que no se corresponde en realidad a la realidad para nada, y se permite a la gente el lujo de criticarte totalmente cuando no ha intercambiado conmigo ni una sola palabra. Por lo tanto, es una cosa, pero bueno, es lo que hay. También por su número de cargos, a lo que respondía sin ningún problema. Muchos eran sin retribución, otros por su función como presidenta de la Diputación. Cobro menos, y he cobrado menos en toda la legislatura pasada que muchos diputados míos de mi equipo y de la oposición. Aseguraba que consultaba a todo el mundo, tanto que a veces le reprochaban que preguntase tanto. Era directa, amante del orden, poco dada a expresar sus sentimientos, pero transparente. Bueno, pues así era lo que nos dejaba conocer Isabel Carrasco. Ana, tú has trabajado con ella, la has conocido. Sí, sí. Yo he coincidido con ella, teníamos una relación muy cordial, nos respetábamos mutuamente, y eso que decía en las imágenes es verdad. Fue una mujer que se adelantó a su tiempo, en el sentido de que cuando el mundo de la política estaba copado exclusivamente por hombres, ella estaba allí y tenía que sacar las uñas para poder tener su lugar. Y entonces era una mujer con mucho coraje, con determinación, era una mujer ambiciosa políticamente, y sobre todo era una mujer muy auténtica. Lo que te tenía que decir, te lo decía a la cara. Era políticamente incorrecta, y es eso precisamente lo que más me gustaba de ella, y es por eso por lo que la respetaba, nos llevábamos bien. Y bueno, hasta el último momento yo tenía cierta relación todavía con ella, alguna vez nos llamábamos, y estoy muy tocada desde el punto de vista personal, porque cuando estas cualidades que tenía Isabel las tiene un hombre, se dice que es un hombre de carácter. Cuando estas cualidades las tiene una mujer, pues en el mejor de los casos, los cobardes, los que utilizan las redes sociales y no dicen su nombre, lo utilizan para chismorrear y para llamarle, en el mejor de los casos, una marimandona. Eso creo que es absolutamente injusto, es una hipocresía, y en este momento descanse en paz. Descanse en paz, Fede. No era una mujer de tibiezas. No, yo tuve muy buena relación con ella, y además fuera del ámbito político, lo que hace conocer mejor a la persona. Y ella se ha definido perfectamente, posiblemente se pase por alto, cuando dice, soy normal. Es que es muy raro hoy en día encontrar a un político normal, y ella era normal, y luego valiente. Luego, en su currículum universitario y político, era una fuera de serie, fue número 1, era inspectora de Hacienda, hizo la carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid con muy buen expediente, fue número 1 en su oposición de inspector de Hacienda, que son unas posiciones muy fuertes, y luego, bueno, tuvo la oportunidad a través de José María Aznar y posteriormente de Juan José Lucas de incorporarse al gobierno de nuestra comunidad como consejera de Economía, y creo que fue vicepresidenta también de gobierno. Entonces es verdad que en aquel momento, estamos retrocediendo 20 y tantos años, pues casi no había mujeres en la política. Entonces siempre a la mujer le ha costado el doble o el triple hacerse ver en trabajo. Fíjate, ella se quejaba, ¿no? Claro. Con pena de la imagen sin embargo, nunca criticaba lo de las cuotas. Yo recuerdo muchas conversaciones con ella y decía que la mujer tenía que estar ahí si valía, y si no valía, a su casa. Pero igual que un hombre, es decir, ella mantenía que a ella no le habían regalado absolutamente nada, y lo mismo que ella podía hacer, lo podían hacer las mujeres que quisieran llegar con ambición, con determinación y con muchísimo trabajo. No olvidemos que fue una mujer que trabajaba muchísimo. Era muy trabajadora y era una persona molesta en el ámbito político, porque lo que decías antes, decía las cosas a la cara. Y en política muchas veces eso que llaman el arte de la mentira, de decir las cosas pero no decirlas, y ella le hacía la cara, con la cual la conclusión es que a Isabel Carrasco o se la quería o se la odiaba.
Sí. No había términos medios, Carlos. No, me estaba quedando con eso, que un carácter especial, con lo cual te creas filias y fobias. Y bueno, pues que no es el momento a lo mejor de... La pregunta es, desde ayer, ¿son las horas propicias para hablar más de esa forma de proceder? Que, como decía Ana, ¿no?, en redes sociales... Yo creo que son eras de encauzar las cosas, quiero decir. Yo creo que en un principio a mí me llamaron, yo venía de un funeral, por cierto, voy a aprovechar para dar un beso a una familia de un pueblo que nos ven, de Terradillos, de los Templarios, a Toli y a Ilu, que ayer estuvimos dando tierra también a su padre, y un beso para ellos. Y venía y me llamó Marta y me lo comentó, dije, pues mira, no sé nada. Y en un principio la cabeza, lógicamente, se te va a, bueno, hemos perdido el norte aquí. Gracias a Dios, luego, cuando llegué a casa y me metí en las redes a ver un poco qué es lo que había pasado, pues un poco se encauzó y de alguna forma se le está dando la importancia que tiene por la importancia del personaje, porque las circunstancias del crimen son como cualquier circunstancia de cualquier otro día que a lo mejor no hubiesen merecido más que media columna en un periódico en la sección de sucesos, ¿no? Y eso, que es un drama, pero de alguna forma a mí me volvió a la normalidad, porque en un principio puedo asegurar que me asusté, pensé que esto iba a tener otros derroteros, que no era un tema personal. Parece ser que pues una señora se ha levantado, que otra cosa que aquí el sociólogo... Vamos ahora, Carlos, a dar paso a nuestros invitados, al señor Cayo Sastre y a Ricardo Magaz. Vamos a comenzar por el sociólogo y un poco uniéndolo esas impresiones de encantado, pero yo tengo que decir que no he conocido a esta persona, Isabel Carrasco, nunca he coincidido con ella en ningún momento. Pero creo que lo que dice la gente en la calle, lo que habéis recogido en el testimonio de televisión, pues recoge perfectamente el perfil de cómo era ella. Entonces la gente valora lo valiente que era, lo luchadora que ella, lo trabajadora. Todo esto creo que queda reflejado en la gente. Y eso es lo que ha sumido a la gente en la tristeza, sobre todo a la gente de León, porque la reconocen, su defensa de la tierra, de la ciudad, de los pueblos. Lo que habéis apuntado en este perfil de patearse. Entonces el resultado que tenemos es que, bueno, una persona ha sido asesinada y recoge este eco porque la persona era muy especial, aparentemente. Claro. Y que en los primeros minutos, en la primera hora desde que se ha instalado la Capilla Ardiente para que pudiera entrar el público y los leoneses, bueno, pues han acudido más de cientos de personas a esa despedida, Ricardo. Bueno, y ahora abundaremos más en lo que han sido los hechos y tu especialidad. Estoy con lo que has dicho, que era fundamentalmente una mujer con coraje. Yo soy de León, la conocía y también conozco un poco la sociología del lugar. Y efectivamente, es una mujer que se hizo un hueco en un mundo de hombres tan absolutamente tirante y tan esto como es la política, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que todo el mundo se lo reconoce, los partidarios y también los adversarios, ¿no? Un carácter fuerte y verdaderamente una trayectoria pues muy longeva en el mundo de la política, ¿no? Os voy a decir una cosa. Sí. Era muy simpática, era muy cariñosa, era muy divertida. Muy generosa. Era una persona en ese muy aspecto, generosa. porque siempre claro, parece que la persona hay dos aspectos, el personal y el que luego como cargo y que además público el tener ostenta. carácter, todavía que se sepa, no es nada malo. No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que también bien con ella, encauzado, sin... Hay que retroceder esos 20 años. Ella vestía de una manera muy jovial, vestía muy bien, le gustaba la ropa, a veces se ponía minifaldas. Y entonces ese machismo todavía en la sociedad... Sí, chocaba mucho. O chocaban o interpretaban mal, porque hay una anécdota que cuento muy por encima, que recién nombrada consejera de Economía, pues en el coche oficial iba un chofer en esos viajes y ella llevaba ese día una minifalda, un escote y tal, y entonces pues el chofer la tuteó, oye, ¿dónde te llevo, Isabel? Y ella le dijo, a mí me lleva usted al despacho y usted se va a casa. Quiero decir, también muchas veces ella se sentía obligada a que se tomaban con ellas, por su manera de ser tan jovial y tan alegre y tal, una serie de confianzas de perder el respeto a lo que ella también representaba, que era un alto cargo y era una consejera, ¿no? Entonces, a lo mejor a eso es a lo que se le interpreta. Bueno, tenía un carácter fuerte. A lo mejor ese carácter fuerte era una especie de defensa ante los que hacia ella, por ser mujer o por vestir de una determinada manera, perdían ese respeto, esa deferencia. Pero es decir, que luego el trato personal era una persona muy amiga de encantadora, sus muy amigos, divertida y muy alegre. Y muy amiga de sus amigos también. Bueno, sí. No, que iba a decir que además de ser un importante cargo en el Partido Popular y presidenta de la Diputación de León,
Es decir, el mazazo es la sinrazón y de cómo ha sido el hecho. Y cómo que se ha hemos llegado a producido, eso. Hablábamos ahora con Ricardo de vamos a intentar esa recreación que han hecho los compañeros en la ciudad, en ese paseo por el que discurría diariamente la presidenta. Vamos a ver cuál es la última hora y las pesquisas, la investigación en torno a conseguir el arma homicida. Vamos a buscar. Apenas unos minutos duró la rápida huida por separado de madre e hija, las dos cómplices en el asesinato de Isabel Carrasco. Aunque la investigación deberá aclarar todos los detalles, tenían bien vigilado el recorrido a pie de la presidenta de la Diputación a través de una de las pasarelas peatonales que cruzan el río Bernesga esta mañana, llena de curiosos. Allí Montserrat González Fernández, esposa del inspector jefe de policía de Astorga, disparó a bocajarro 4 tiros por la espalda a Carrasco, mientras su hija Montserrat Triana, militante del Partido Popular, contemplaba la escena. No contaban con la presencia de un policía nacional jubilado y su mujer, que observó el crimen y decidió seguirlas. Madre e hija huyeron a pie por separado desde los jardines de Condesa a través de las calles Lucas de Tuy y Colón. La policía ya estaba alertada y detuvo primero a Montserrat González y 7 minutos después a su hija a la altura de la sede de los sindicatos. Justo en este punto de Gran Vía de San Marcos fue localizado el vehículo del que es propietaria la presunta asesina de Isabel Carrasco, un Mercedes plateado que apareció aquí junto a los sindicatos de la ciudad de León. La prueba de parafina que se utiliza para implicar a una persona en la utilización de un arma ha dado positivo en el caso de Montserrat González, según publica el diario El Mundo. Las dos detenidas permanecen en distintas comisarías y se ha decretado el secreto del sumario. Bueno, directamente me dirijo a ti, Ricardo. Esta es una recreación que han hecho los compañeros de cómo acontecieron ayer esos hechos pasados las 5 de la tarde. Bueno, bajo mi punto de vista, y siempre he visto desde el perfil profesional, aquí podríamos hacer la hipótesis de un crimen de odio, ¿no? Un crimen de odio que se venía alargando a lo largo de varios años por motivos personales, por motivos de tipo profesional, de la hija, ¿verdad?, de Montserrat Triana Martínez, y que finalmente terminó con la muerte de la presidenta, ¿no? Sin duda alguna, no solamente es un crimen irracional en cuanto a que, bueno, dirimir los problemas, ya sean económicos o de un puesto de trabajo, de esta manera es absolutamente de locos y los profesionales lo sabemos perfectamente, pero el problema que se plantea aquí ahora mismo es si verdaderamente el móvil fue el económico, o ese problema por haber sido despedida hace varios años, o verdaderamente hay más, ¿no? Porque, bueno, han transcurrido escasamente, pues a esta hora, 24 horas, un poco más, y están apareciendo noticias constantemente, y estoy seguro que en el próximo día aparecerán muchísimas más que irán dándole forma a este tema, ¿no? ¿Cómo se localizó con la prontitud que localizó la policía a las presuntas asesinas? Los criminalistas y criminólogos damos por hecho que la presidenta de Diputación estuvo previamente vigilada. Es decir, cuando la balean en la pasarela sobre el río Bernesga, eso es una emboscada. Absolutamente, es decir, la estuvieron vigilando antes, la siguieron pocos metros porque vive en las cercanías y tomaron la decisión de cometer el homicidio en un puente. Bueno, cometer un acto delictivo en un puente tiene ventajas y riesgos. Ventajas para el homicida porque solamente la víctima puede huir en uno u otro sentido, pero también tiene riesgos a la hora de huir, que esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Un vecino de León, que además es un policía retirado, que iba con su esposa paseando tranquilamente, porque es una zona de recreo, lo vio, cuando ellas huyeron fue informando a la policía por dónde iban. Llegó un momento en el que estas dos mujeres se separaron, una tiró por unas calles y la otra por otras distintas. Él tomó la determinación de seguir a una de ellas, fue informando y a los 12 minutos aproximadamente ya llegó una patrulla de policía, Policía Nacional y Policía Local, al unísono, y la detuvo ahí. Primero la madre, después a la hija. En la calle Roa de la Vega, con Gran Vía de San Marcos, y al momento se presentó la hija y también, claro... Esto nos puede hacer pensar, Ricardo, que aunque sí que se le hizo un previo seguimiento, ¿no estuvo demasiado meditado?
por la elección del lugar, la hora, las circunstancias? Bueno, por un lado podemos decir, entre comillas, por favor, que es una chapuza de homicidio, y por otro lado es chapuza en el sentido de que seguramente correspondió a un acto irreflexivo. Vamos, no nos cabe ninguna duda, pero dentro de esa premura, de ese acto irreflexivo, hubo organización, sin duda alguna, claro que la hubo, sí. Seguramente que pudieron escoger el día. La sentencia esta que no era, digamos, propicia para la chica, que la condenaba a pagar una cantidad, bueno, a devolver una cantidad de dinero. A devolver una indemnización cobrada. Sí. Ese fallo judicial fue hace unos días, por tanto es de suponer que efectivamente hace 4 días. El viernes. Sí, de hace 4 o 5 días. Hay una serie, estamos haciendo todas suposiciones sobre informaciones o rumores, es decir, que todavía muchos de ellos no son ciertos ni oficiales, ¿no? Pero hay mucha, en esa tremenda sinrazón, que siempre cometer un crimen, parece que la mente humana tiende a buscar razón de un porqué. Están aludiendo a ese motivo, posiblemente a ese móvil económico. Pero sí que ha habido premeditación en lo que decías, sí, ¿no? Dentro de una chapucera premeditación, porque a quien se le ocurre a las 5 de la tarde en pleno León y en una zona muy céntrica, pues pegar 3 tiros, ¿no? Porque además llevaban elementos para ocultar su identidad, tenían el coche aparcado en cierto sitio, iban 2 personas y, bueno, además a la hora de disparar no fue 1 o 2 veces, fueron 4 veces. Fueron 4 veces y a muy corta distancia. Y perdóname, Carlos, y además... 3. Han dado la autopsia hace muy poco, han dicho que eran 3 tiros, 2 en la espalda y 1 en la nuca, que la presunta autora, cuando estaba en el suelo, ¿no? Cuando estaba en el suelo, la remata. Sí, la remata. Que hay que tener una sangre fría tremenda para una persona Eso evidencia ensañamiento, sin duda alguna. Con lo cual... pero no de calentón, ¿no? Porque es que estamos hablando de un asunto, a esta mujer la despiden hace 4 pero que luego años. se organiza y que se ejecuta, ¿verdad? Y que se escoge además, efectivamente, se escoge un puente, se escoge, además no es un puente, es una pasarela. Por tanto, pocas posibilidades tenía de poder huir la víctima. Compañeros, me gustaría volver a ver las imágenes cuando llegaba la policía a esa pasarela donde yacía el cuerpo de la presidenta una vez asesinada y... Claro, Ricardo, escasos minutos antes, no sé cuántos, muy pocos, se había despedido de su pareja, que había decidido a última hora coger la moto, que uno había ido andando, ella, por esa pasarela, y que él había tenido que rodear porque iba por carretera. ¿Qué hubiera pasado si esa decisión que a lo mejor no la hubieran matado en ese momento, o no lo hubieran matado nunca? Bueno, el río lo cruza una pasarela y hacerlo por la pasarela lleva escasamente 1 minuto. Dar la vuelta posiblemente lleve pues 5, 6 o 7 minutos. Perdón, ¿no? Cristina, Ricardo, claro, porque sabemos el hecho, pero no sabemos si a lo mejor la llevan vigilando 2 o 3 días esperando el momento. Claro, o sea, solo sabemos la parte que ha ocurrido real. No obstante, no olvidemos que se conocían. Es decir, la hija se había presentado por las listas del PP en Astorga, iba al número 7, había quedado el número 6. De hecho, tuvo que ser, no llegó a tomar posesión del acta porque dimitió el número 6 y por escasos días, estuvo 2 meses de concejala. De las elecciones, estamos viendo, no llegó a ser concejal por un par de días. Gracias, compañeros. Efectivamente, esas son algunas de las fotografías de que disponemos en Ricardo, donde es la autora comparten... Estaba trabajando en Diputación de asesora para asuntos de telecomunicaciones, porque ella era ingeniera, o es ingeniera de telecomunicaciones, y para los determinados pueblos, por los asuntos de las antenas, de la TDT y tal, estaba de asesora como interina. Tenía un contrato como interina. Entonces se acaba ese contrato, se saca a la plaza y esa plaza se la otorgan a otra persona, creo que era de Valladolid. Entonces se empieza un litigio judicial que ella pierde y luego encima... Otra sentencia la obliga a devolver un dinero de 12 que concluye esa sentencia hace 4 días. Hay un detalle que quizá enconó más el conflicto, y es que efectivamente la plaza se convoca por concurso de oposición, la gana, parece ser que en buena lid, otro ciudadano, y se la dan aquí al titular de la plaza, con lo cual ella se va. Pero el titular de la plaza, al cabo de unas semanas, de acuerdo a la ley de la función pública, pide la excedencia, y esa plaza nunca jamás se ha ejercido. Existe, no está amortizada, pero nunca jamás se ha ejercido. Y parece ser que lo que ocurre es que tanto la madre como la hija hacen responsable a Isabel Carrasco
de esa situación laboral y económica, de no hacerla el favor de cogerla o de tener que devolverla. Hablábamos del arma, Ricardo, fundamental encontrar el arma. Totalmente, sí. Parece ser, bueno, el inspector, el padre y esposo, inspector jefe de la comisaría local de Policía Nacional de Astorga. Bueno, allí le llaman comisario, ¿verdad? Pero es un inspector jefe en funciones de comisario. Cuando le preguntaron, inmediatamente mostró su arma reglamentaria, por tanto, ahí queda dilucidado el tema. Arma particular, que efectivamente tienen casi todos los policías, él no tenía, porque bueno, ha quedado acreditado porque un arma particular está respaldada por la guía, en fin, por documentación oficial, y no poseía arma particular, por lo menos arma particular documentada, ¿verdad? Ese es el quid de la cuestión. Cuando se ha cometido el crimen, bueno, la homicida, todavía no sabemos si es un asesinato o no, pero como mínimo la homicida se deshizo. Presunta siempre, y además todavía no está constatada. Bueno, sí que las pruebas de parafina, Ricardo, se las hicieron, sí. Han arrojado bueno, en principio se las hicieron, todavía no, bueno, yo hace una hora antes de entrar al estudio... La última noticia que tengo sobre eso es que se niegan a hacer cualquier declaración, bueno, pero el juez puede niegan la obligarlo. autoría, y el juez, por un auto, obliga, o sea, a que le hagan la prueba. A que le hagan la prueba. Y le hacen la prueba, y entonces esa prueba confirma, la prueba parafina confirma que es la madre la que tiene restos, efectivamente. Están buscando el arma por el río, están buscando el arma también en el recorrido que va del puente a donde las detuvieron. Ahí estamos, Ricardo. Ahora continuamos. Vamos a escuchar a los compañeros que están efectivamente en esa búsqueda del arma homicida. Fuentes de la subdelegación del Gobierno han confirmado que la investigación está en marcha, que se está buscando el arma homicida y que son dos los lugares importantes donde se está centrando la investigación. Uno, evidentemente, es esta pasarela y también el río Bernesga. Hemos advertido que el caudal del río ha bajado considerablemente desde la jornada de ayer. Han cerrado la presa de Casares, que regula el caudal del río Bernesga, para poder realizar la investigación con más facilidades. La otra zona de investigación es lógicamente el lugar que une esta pasarela con la calle Roa de la Vega, donde las dos detenidas fueron detenidas precisamente por la Policía Nacional. En definitiva, la investigación ahora se preocupa de encontrar ese arma homicida con el que se produjeron los impactos de bala que acabaron con la vida de la presidenta de la Diputación, de Isabel Carrasco. Ricardo, era así. Bien. No, estábamos discutiendo acerca del asunto, ¿no? Bueno, la pistola es fundamental, tanto el arma en sí, ¿verdad?, como los casquillos y, naturalmente, si se hace, que sí se ha hecho, pero todavía yo desconozco a esta hora el resultado de la prueba de parafina, porque incluso aunque llevara guantes o aunque se lave las manos, persiste ese tema durante varios días, ¿no? En definitiva, cuando encuentren el arma, si es que se encuentra, yo confío que sí, pues verdaderamente, aunque lo negaran, la evidencia sería aplastante. ¿Y si no se encontrara? Vamos a poner un... Bueno, hay otras evidencias, aparte de testigos, estaría la prueba de la parafina, y hay que ver, porque de momento no han confesado. Por tanto, como muy bien decías... Y perdón, Ricardo, ¿y esto último que has dicho? Perdón, no, que de momento todavía no han confesado, por tanto, efectivamente, la presunción de inocencia. Pero dicho eso, bueno, en caso de que ya encartadas están, eso es evidente. Otra cosa es que sean o no sean las ejecutoras del asunto. Pero siendo dos en estas circunstancias, lo más lógico, todavía no han declarado y parece ser que se mantienen fuerte, pero sí, se han negado a declarar hasta el momento. Que en poco tiempo alguna de ellas, en fin, confesará. Ahora fíjate otra de las cuestiones que... Me vais a permitir que haga la primera pausa. Continuamos. En breves instantes, continuamos. Bueno, en los momentos que nos íbamos a la pausa, Fede, ¿querías tomar la palabra? No, decía que una de las cosas, de las muchas cosas que en este caso, que todavía sabemos poco, se ha decretado el secreto de sumario, la policía está investigando, quiero decir, pero nosotros desde casa no entendemos el binomio madre-hija, porque puede haber arrebato por parte de una persona, porque la hiciera Isabel Carrasco, en este caso, responsable de que no la renovaran, de que no la colocaran, de lo que fuera, hasta el punto de matarla, bueno, vamos a suponer hasta el punto del asesinato, pero que haya una colaboración madre-hija todavía hace que este caso sea más incomprensible, ¿no? Sí, hay un factor ahí de una pasión malsana, hay un factor ahí de un odio... Un odio fermentado. Cuando decía que no está premeditado, yo creo que hay una cierta premeditación en el sentido de que yo creo que se arrastraba un odio que ha ido fermentando.
cuando decía, y si la acompaña la pareja, pues yo creo que a lo mejor no hubiese pasado, o estaríamos hablando de dos víctimas. Quizá no hubiese pasado. Luego, además, ocurrido en hay otra cosa que no entiendo y es cuando, quiero decir, una cierta premeditación, yo creo que toda. Primero, porque si el arma no es del marido, si el arma no está, de alguna forma no está identificada, habrá que ver dónde la ha conseguido, esta señora. Y luego otra cosa, cuando la detienen, cuando es un crimen pasional 100%, automáticamente declara a la gente y se confiesa autor. Y esta señora, mire usted, si yo pasaba por aquí, si yo no sé nada. O sea, incluso habían barajado la posibilidad de si se las detenían, tenían ya también premeditada la estrategia frente a no declarar y decir, mire usted, a mí no me haga declarar, a mí no me haga la prueba de la parafina y yo no quiero saber nada de este tema porque yo he venido de compras a León. Bueno, el que no ha ido de esa manera es el vicepresidente de la Diputación, el señor Marcos Martínez, que ayer en el pleno extraordinario por la noche en la Diputación de León hablaba y se emocionaba de esta manera. A nuestra amiga Isabel, a nuestra querida Isabel, a nuestra compañera Isabel, nos han arrebatado hoy de entre nosotros, pero sí quiero deciros que su espíritu, su lucha, su entrega, su ilusión por defender esta provincia, esta comunidad autónoma y este país va a permanecer siempre entre nosotros. Muchísimas gracias y allá donde estés, Isabel, que sepas que todos te queremos y te queremos mucho. Muchas gracias. Bueno, reiterar que fue la primera persona que se encontró con la fallecida en esa pasarela. Ricardo, sí. Estaba, dices, a pocos metros, quizás en la sede donde se dirigía al otro Isabel lado del Carrasco. puente está la sede y justo enfrente la casa de Isabel Carrasco, por tanto podía tardar escasamente. Se dirigían a la sede 2 minutos. Sí. Para venir efectivamente al mitin de señor Rajoy. Compañeros, en cuanto tengamos la conexión con León en directo, por supuesto hoy León es ese centro neurálgico, lamentablemente, de esta noticia, donde está nuestro compañero, continúa nuestro compañero Roberto Núñez. En cuanto lo tengamos, me dais paso. Ana. Bueno, es una barbaridad porque la justicia, esto es el típico caso en que la justicia no tiene nunca que tomarse por la mano. Estas personas, si se creían que habían sido maltratadas o injustamente tratadas, tenían los cauces habituales, que era la justicia. La justicia les dice, mire usted, no tiene razón, y aún así siguen en sus treces, y aún así ese resquemor, ese rencor les lleva a cometer un asesinato. Es tremendo, es incomprensible. Es incomprensible. Fede, permíteme, porque me gustaría conocer, antes de irnos a nuestro directo en León, la opinión de Cayo, hablando de si la sociedad en este momento está más predispuesta a este tipo de lamentables situaciones. No, bueno, yo creo que lo que ha ocurrido ya se ha explicado varias veces, como ha sido el motivo y todo lo demás, y está acotado, ¿no? Yo creo que, pensando así en términos globales, hemos tenido la suerte, por decir entre comillas, de que inmediatamente fueron detenidas las personas e inmediatamente se ha visto cuál es la razón que ha motivado este crimen, o que ha llevado a cometer este crimen a estas personas, ¿no? Es una persona política, lleva muchos años en política, estamos en tiempos difíciles y habrían dado, en el supuesto de que no hubiesen sido detenidas de inmediato las personas, probablemente habría dado lugar a especulaciones sobre la política. Y de hecho la ha sabido. En Twitter se han escrito unas barbaridades tremendas. Pero bueno, de todos modos, hemos tenido, insisto, la suerte de que el tema se ha acotado y creo que desde mi punto de vista ha sido tratado incluso por los medios y por la gente en general. Ha sido tratado. Bueno, siempre hay el típico. No, da mucha pena. Ha habido gente, periodistas y políticos, no voy a decir nombres, que han querido sacar tajada política informativa y tal, diciendo unas barbaridades tremendas. Tienes que recordar aquí... Esto no ha sido un crimen político, no ha sido un atentado, ni ha sido contra la democracia, ha sido un crimen pasional. Tienes que recordar aquello que sucedió con aquella familia de Jaén que murió y que inmediatamente hubo unas manifestaciones culpando a los bancos. Los bancos mataban, las hipotecas mataban, la crisis mataba, y luego se descubrió que fundamentalmente lo que había ocurrido es que aquellos tenían aquellos botones, aquellos tapones impregnados de algún pesticida, que al mezclarlo con el agua... Quiero decir que casi en cualquier situación hay gente dispuesta a pescar en un río revuelto, ¿no? Bueno, dicho lo cual, es el momento de irnos de nuevo contigo, Roberto Núñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás en las inmediaciones de la Catedral de León? Estamos viendo, ¿no? La fachada de la Catedral. Efectivamente. Cuéntanos tenemos cuál es la detrás de última nosotros hora. la Catedral de León. Tenemos, como decimos, estamos en la Plaza de la Regla, junto a la Catedral de León, donde aproximadamente dentro de una hora tendrá lugar ese funeral en memoria de Isabel Carrasco. De momento, sobre todo fuerzas de seguridad del Estado y medios de comunicación es lo que se ve en esta plaza. Poco a poco va llegando gente, también hay muchos turistas, peregrinos que pasan por esta plaza, que preguntan qué ocurre, que ya conocen la noticia, les llama la atención. Y poco a poco suponemos que vaya llegando ya la gente, autoridades también en los próximos minutos, hasta que, como decimos, a las 6 de la tarde dé comienzo ya ese funeral en memoria de Isabel Carrasco. Bueno, hasta que llegue ese momento, Roberto, tienes contigo a una mujer que veíamos hace unos instantes en Zamora, en esa diputación, con los minutos de silencio que le han dedicado a Isabel Carrasco. ¿Está contigo en este momento? La vemos, efectivamente, Roberto. tenemos con nosotros a la alcaldesa de Zamora y amiga de Isabel Carrasco, Rosa Baldeón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un momento duro para toda la familia del Partido Popular y quizá para usted un poco en especial también por esa relación que también tenían personal, ¿no? Sí, yo creo que es un momento duro para la familia del Partido Popular, para la política y yo le diría más, le diría para la sociedad. Hoy hemos perdido una persona, un ser humano, y cuando a veces se nos llena la boca de compadecernos, de condolernos, cuando existen desgracias de pérdidas en otros lugares muy cercanos, pues yo estoy sorprendida y dolida en el alma de que haya situaciones en las que un desenlace como el que hemos tenido hoy haya habido quien lo haya utilizado, como decían ustedes antes en el programa, quien lo haya utilizado pues para de alguna forma alegrarse. Creo que es un momento de reflexión social. Hoy todos nos sentimos pues la hija de Isabel Carrasco, es decir, una persona que ha perdido a su madre, que ha sufrido la política con su madre durante mucho tiempo y que hoy pues le ha pasado lo peor que le puede pasar a un ser humano, que es perder la vida. Porque lo que está claro es que estamos hablando de una tragedia que además no acabamos de entender, ¿no? Lo hablábamos antes de esta entrevista, que nadie lo ha asimilado todavía y que aquí se veían tanto autoridades como a familiares como a ciudadanos, todo el mundo que con esa rabia, ¿no? de no saber por qué ha ocurrido esto. Mire, la violencia es que creo que es lo más inconcebible, o sea, nadie puede haber que se alegre del dolor de otro ser humano. Y sobre todo cuando le digo que es algo que todos, es decir, políticamente pensemos como pensemos, tenemos eso siempre a gala, es decir, defendemos a todas las personas, defendemos o prevenimos el dolor, defendemos a los seres humanos, a los animales, y de repente nos encontramos con que alguien que es una trabajadora del servicio público, que es lo que era Isabel Carrasco, con sus virtudes y con sus defectos, como somos todos los seres humanos, pueda perder la vida ejerciendo su actividad. Esto yo creo que nos tiene que hacer llegar a una reflexión colectiva. Estamos hablando de un país en el que durante muchos años hemos sufrido el terrorismo. Hemos, si quiere, pues hasta hecho pues la mirada a lo lejos cuando esa víctima del terrorismo parecía que tenía alguna justificación, pues por ser un policía nacional, un guardia civil, un magistrado, un periodista. Eso no se puede consentir. Este país no puede volver para atrás porque han sido muchos años de democracia, muchos años de sufrimiento y la muerte de una persona, sea política o no sea política, no nos puede dejar indiferentes. No hay nada que justifique una acción de este tipo y por eso, insisto, me duele la muerte de Isabel como una compañera, me duele la muerte de una política como una compañera de trabajo, pero me duele mucho más el que de repente nuestra sociedad haya demostrado una cierta insensibilidad hacia una situación como esta. No deseo el mal a nadie, eso es algo que lo tengo muy claro, pero de verdad que a veces solo les pido que tengan facultades para ponerse en el lugar de esos familiares y de esos hijos. Quienes tenemos hijos lo vivimos todos los días y a mí no me gustaría a mis hijos dejarles una sociedad tan insensible como la que se ha demostrado en algunas cosas hoy. Cristina, os escucha Rosa Baldeón, seguro que tenéis alguna pregunta para ella. Pues, alcaldesa, antes de nada, nuestro más sentido pésame por la pérdida. Gracias, Cristina. Hay que hacer un llamamiento, alcaldesa, a recomponer la sociedad.
absolutamente. Esto es un llamamiento a la reflexión colectiva y mire, yo creo que el último servicio público que puede hacer la figura de Isabel Carrasco en este momento es precisamente ese, es decir, que esto nos sirva para que marque un antes y un después. Mire, en la lucha contra el terrorismo, yo creo que lo hemos pensado todos, han sido muchos años en los que, bueno, pues había no voy a decir un consentimiento, porque creo que nadie somos tan inhumano, pero bueno, sí una cierta tolerancia. La muerte de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después. Esa imagen de manos limpias, de manos blancas, esa es la que tenemos que llevar ahora. Nadie merece una muerte, es decir, nadie puede tomarse la justicia por su mano. Y además piense usted que en un país en el que pues nadie, imagínese a alguien que bueno, pues se ha delinquido y ha sido condenado por el peor delito que se puede usted imaginar, en un Estado de Derecho pues lo condenamos a la cárcel, pero vamos, aquí está abolida la pena de muerte. Que ante una situación como esta no reaccionemos como sociedad, insisto, no como partido político, no como mujeres, no como leoneses, no como castellanos y leoneses, es decir, simplemente como seres humanos, que no reaccionemos ante esta visceralidad que supone la violencia, que en muchos casos pues los propios políticos o algunos grupos políticos mantienen, algunas personas bueno, pues escudadas en el anonimato de las redes sociales. Ahí es muy fácil decir todo. Yo creo que de verdad que esto marque un antes y un después y que el sufrimiento, en este caso ya de la hija de Isabel Carrasco, no hablamos ya de su madre, sino de su hija, de sus hermanas, de su pareja, de sus amigos, que ese sufrimiento nos haga sentir seres humanos y que el dolor no nos deje indiferentes, porque creo que esta vez ya hemos ido demasiado lejos. Alcaldesa, antes de despedirnos, Además, unas palabras, Roberto, a la memoria de Isabel Carrasco, de una compañera, de una amiga. Pues mire, Isabel era una mujer tenaz, trabajadora y lo que creía lo llevaba hasta el final. Cuando a veces se dice de ella si tenía buen o mal carácter, alguien se nos puede juzgar por eso. Yo solo le digo que durante mucho tiempo se dedicó a la política y lo hizo con 24 horas. En muchos casos, pues quitándole tiempo a esa hija que hoy la llora. Y desde luego eso no lo merece ningún ser humano. Y yo el agradecimiento por el tiempo que trabajó. Insisto, como todos cuando trabajamos, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Pero desde luego ninguno puede llevarnos a esto. ¿Qué sociedad vamos a hacer en un país que presumimos o presumíamos, yo ya no sé qué decir, de ser un país democrático y un país de libertad? Esa palabra que a veces se nos queda muy grande. Somos libres y desde luego aquí no nos puede juzgar más que la justicia, si es necesario, las urnas, cuando sea un fallo político, y desde luego jamás nadie tiene derecho a quitarle la vida ni hacerle el más mínimo daño a nadie. Pues Rosa Valdeón, alcaldesa de Zamora, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias a ustedes por estar aquí y que esto pues sirva para lo que le digo, para que reflexionemos todos. Con ese mensaje nos quedamos y también, por supuesto, con la parte positiva de las reacciones, la unión entre partidos políticos, tanto PP como PSOE como otras fuerzas han paralizado, han eliminado los actos de campaña en homenaje a Isabel Carrasco. Era algo lógico y evidente, y toda la sociedad leonesa unida en ese dolor, como se verá luego de nuevo a partir de las 6 de la tarde en ese funeral que va a tener lugar aquí en la Catedral de León, con ese mensaje de unidad y esas esperemos que consecuencias positivas dentro de la tragedia. Queremos quedarnos. Aquí seguiremos durante estos minutos para seguir contándoles a los espectadores de Castilla y León Televisión todo lo que vaya ocurriendo desde la Plaza de Regla de León. Efectivamente, desde esa plaza, Roberto, mantendremos la conexión contigo. Son las 5:05, seguimos en directo hasta esas 6 de la tarde, momento que se oficiará el funeral en nombre de Isabel Carrasco. Bueno, ¿Todos queréis hablar? Sí, este no es un asesinato terrorista, no es un asesinato político, es sencillamente un asesinato en el que dos personas se han vuelto locas y han matado a otra haciéndole responsable de su pérdida del puesto de trabajo. En este sentido hay muchísimos parados en España que se han quedado parados y ninguno de ellos se le ocurre matar al empresario que les ha echado. Es decir, esto no es un asesinato político, no es un asesinato social, es un asesinato, y es más, estamos hablando de ello por la relevancia política de la víctima. A mí me ha sorprendido. Si en lugar de ser Isabel Carrasco es otra persona sin relevancia política... Bueno, hemos hablado hace poquitos días también del asesinato de la psicóloga de Violeta en el centro San Juan de Dios. Y ahora quiero también conocer vuestra opinión. Me han sorprendido mucho, la verdad, las palabras de la alcaldesa de Zamora, porque estamos precisamente hablando de que no hay que politizar por parte de nadie. Y no tiene ningún móvil político. Es más, ha sido gente afiliada al Partido Popular los que han
presuntamente, o las que en este caso presuntamente disparan al Mateo. Entonces, creo que ese discurso del terrorismo, de los políticos, tenemos que aprender de esto, que es que no tiene nada que ver. Bueno, pero yo creo, vamos a ver, ella no está diciendo que sea un crimen político para nada. Ella está haciendo referencia a una sociedad violenta, que es algo completamente diferente. Como sociólogo, creo que es la cuestión, ¿no? Es una sociedad es una sociedad en la que cada vez toleramos menos muchas cosas. Por ejemplo, hace poco a alguien se le ocurrió lanzar un plátano al futbolista Imaginaros lo que terminó siendo. No toleramos la xenofobia, no toleramos la xenofobia. Esto es lo que la gente ha respondido frente a la acción de este individuo. No, pero quiero ir más lejos. Pero vamos a ver, no es el momento. Ella no está hablando, pero perdonad, ella no está hablando de móviles. Yo quiero entenderlo. No, perdona, está comparando el asesinato con el de Miguel Ángel Blanco, con el de... Es que, claro, ha comparado el asesinato de esa señora con el de Miguel Ángel Blanco. Lo acabas de decir, o yo me he vuelto loco. No, me permites un instante. Yo creo que ella, bueno, esta es tu interpretación, que me parece fantástica, o me parece bien, en el último caso no fantástica. Pero bien, que sí, pero yo no... Me parece un discurso político, no humano. Exactamente. Y la cuestión ha sido humana. Bueno, puedo decir algo, sinceramente, ¿no? Yo creo que ella está haciendo... He querido ver, probablemente estoy equivocado y para eso estáis vosotros, para corregirme. He querido ver que ella hace una especie de alegato contra la violencia, fundamentalmente. No debemos de tolerar la violencia en nuestra sociedad. Y lo hace cada vez que muere alguien, aunque no sea presidenta del Partido Popular. Y comparándolo con bueno, dejarle acabar la argumentación, por favor, Fede. Cada vez que muere alguien en Zamora, esta señora alcaldesa hace un alegato contra la violencia. Probablemente lo haga. Y lo compara con Miguel Ángel Blanco. Bueno, de hecho, en la línea de Gallo... Yo conozco a la alcaldesa de Zamora, y ella es conocida por participar en muchas causas o muchas acciones sociales, en ONGs. Y antiviolencia. La antiviolencia, tiene toda esta historia. Estamos todos de acuerdo. No, pero si yo lo que quiero decir simplemente que entiendo que ella ha querido hacer una especie de alegato contra la violencia. Ella insistía, no podemos tolerar, no podemos permitirnos que sociedad... Bueno, lo ha mezclado el terrorismo, y luego ha hecho una mención a algo que es el anonimato detrás de las redes, que todos sabemos que está lleno, que han justificado la violencia, el anonimato detrás de las redes, justifican la xenofobia, la violencia, el insulto. Quiero decir que a eso también ha hecho referencia. Por lo tanto, yo creo que probablemente la única crítica que puedo hacerle es que ella mezcla un poquito todo. Bueno, ha generalizado, pero la línea, un poco abundando y dando la razón a Cayo, me vais a permitir, hablaba, y esa es la pregunta que le he planteado, recomponer la sociedad para ella está un poco descompuesta. Quiero decir, ha hablado de otras situaciones, Ricardo, pero esa es la línea, ¿no? Os doy la razón a ambos, para quedar bien, ¿no? Es evidente que sí que hace un alegato contra la violencia que cualquiera suscribiríamos en esos términos. Pero perdón, es Ricardo, cierto que no suscribimos cada vez que muere alguien violentamente. A ver, a lo que voy. O de manera tan pública. Estoy contigo en el sentido de que esto es un crimen de odio larvado. Ya está. Sin duda alguna. De odio larvado, un rencor. No político, no ha sido terrorismo. No, dicho que sea político. Hay unos componentes laborales y, digamos, tangencialmente algún asunto político local menor, de momento, ¿no? Pero no es un crimen político. Yo quería decir a nivel profesional que menos mal, dentro de toda esta tragedia, que la policía detuvo a los 17 minutos a estas dos personas supuestamente autoras, porque si no, ahora mismo sí que estaríamos especulando acerca del terrorismo, de que si ETA, de que si Grapo, en fin, u otras organizaciones criminales. Porque además no olvidemos que estamos en campaña electoral, con lo cual ese es el problema, que hay gente que aprovecha hasta un asesinato pasional para hacer campaña de unos y de otros. Ese es el problema. Pero si te fijas, inmediatamente ha habido el Twitter o el tweet de la concejala que tú has hecho mención. Una concejala, ¿no? Claro, pero es que, vamos a ver, quiero decir, por decirlo de alguna forma, del PSOE, que el PSOE la ha hecho dimitir. Pues muy bien. Sí, vale. Por decirlo de alguna forma, quiero decir, el mal, por decirlo de alguna forma, no descansa nunca. El que siembra entonces aprovecha cualquier historia. Digo el mal. Ese es el problema, que ante un acontecimiento de estos terriblemente humano, y nos unimos al dolor de la hija, porque luego aquí hay dos familias destrozadas, pero fijémonos en lo humano, que es lo que realmente ha pasado. La hija de Isabel Carrasco, que está destrozada, que se la veía ahí en los gestos mamá, y yo pienso también en la otra parte,
el señor, el marido de la presunta asesina, el jefe superior en la policía de Astorga, tiene que estar también ahí destrozado. Me quiero ir. Nos pero vamos a ir. Lo humano, no saquemos tajada política de hecho. Vamos a irnos hasta Astorga a ver qué ha sucedido horas después de lo ayer acaecido. Hoy en Astorga no se hablaba de otra cosa. El suceso ha conmocionado a este municipio de 12.000 habitantes. La verdad es que ha sido una sorpresa que ni en el peor de los casos nos podíamos imaginar. Ha sido una auténtica bomba en la ciudad. La alcaldesa, que viajará esta tarde a la misa oficiada en la Catedral de León, asegura que ha encontrado al inspector Pablo Martínez desolado. Él no podía, dice, creerse que su mujer y su hija fueran a hacer algo así. Los vecinos que lo conocían aseguran que es un hombre muy afable. Un hombre dialogante, bien. Aquí siempre ha dado una imagen muy satisfactoria. El hombre tiene que estar, deshecho. Desde luego el aspecto que tengo de él es de buena persona, ¿eh? El padre y marido de las detenidas llevaba en el cargo de inspector más de una década en esta comisaría. Bueno, si queréis comentar, porque de inmediato me quiero ir al lugar en que nació, el lugar de origen de Isabel Carrasco, en unos instantes. No sé por dónde iba Sí, decir que yo conozco, porque además estuve destinado con él en mi época en la policía, del inspector jefe, y su perfil profesional es bueno y reconocido, a nivel profesional, ¿eh? Sin duda alguna, y no lo digo por tema corporativo, en absoluto, ¿eh? No, pero me refiero a lo que comentábamos antes, el tema humano. Dos familias totalmente destrozadas en lo que ha conseguido este terrible crimen, ¿no? La hija de Isabel, sus hermanas, su familia. Y ese hombre. Me quedo en lo familiar, no voy a lo político, porque repito, la política no tiene absolutamente nada que ver. Y la otra parte, es decir, ese padre, ese esposo, que tiene que estar absolutamente destrozado. Y que quiere sacar nada. tajada política de un lado y de otro. Bueno, vamos a seguir evolucionando, compañeros. Nos vamos hasta Santibáñez de Bernesga, donde está nuestra compañera Carmen Ibáñez. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Muchos vecinos reconocen que no se acuerdan de Isabel Carrasco porque cuando la familia abandonó este municipio, las hijas eran todavía muy pequeñas, aunque sí llegaron a estudiar en la escuela de este pueblo durante algunos años. Sí que hemos encontrado algunos vecinos que conocieron a los padres y hablan de ellos como una familia humilde. Lo que es verdad es que la noticia del asesinato de Isabel Carrasco no ha pasado desapercibida en su pueblo natal. Eran unos cuantos de Carrasco, ¿cuántos eran hijos? Isabel Carrasco era aquí la política, pero también la hija de un matrimonio del Barrio Nuevo. Gente humilde, gente obrera. La conocí desde que era pequeña y se bautizó en Santibáñez. Estudió algunos años en esta escuela, pero pronto abandonaron el municipio. Entre los vecinos, uno de sus muchos primos carnales. Venían a veces por aquí y eso, pero no se relacionaban así. Su relación con el pueblo era ahora casi nula, pero la noticia ha impactado igual. Coño, que mataron a la Carrasco. Coño. Esto fue impresionante, o sea, en media hora se enteró medio pueblo. La gente ahora lo siente, ¿cómo no lo va a sentir? Es de por aquí, hombre. A menos de 5 kilómetros, el Ayuntamiento de Cuadros ha rendido homenaje a la que fue una de sus concejales. Era una persona muy querida para nosotros, porque, como sabéis, ella siempre está pendiente de todo, ha estado pendiente al minuto. Tendría su forma de ser, pero el trabajo no hay quien se lo quite, o sea, ella era como era. Unos más cercanos que otros, los recuerdos de la niña del Barrio Nuevo, la concejala de Cuadros o la estudiante de esta escuela han vuelto hoy a la mente de sus vecinos. Bueno, pues así la recordaban amigos, algunos concejales, compañeros de este municipio donde nacía. Sí, hay que centrar el tema un poco, ¿eh? Yo creo que hay que centrar el tema porque nos han descentrado un poquito el tema. Yo comprendo que se sienta dolor las personas que hemos conocido a Isabel y las personas que hemos tenido una cierta relación fluida y cordial con ella. Me vas a permitir, Ana, estamos viendo imágenes que corresponden a Isabel Carrasco, que acudía este pasado domingo, anteayer, en Carracedelo, a un acto de campaña centrado en la agroalimentación. Estamos viendo imágenes, las últimas imágenes de la señora Carrasco,
en torno a esa campaña que mencionamos. ¿Sabes lo que Son decía las últimas imágenes. Les está diciendo a los medios de públicas. comunicación, salimos guapos, mira qué alcalde más guapo tiene este pueblo. Sí. O sea, era una mujer muy campechana, muy directa, muy tal. Y en lo que decía siempre. Ana, es decir, los que hemos conocido y bien a Isabel Carrasco, bueno, sabemos cómo era y lo que pensaría en estos momentos de muchas de las cosas que se están diciendo. Y las palabras no se pueden reproducir. Sí. Bueno, tenemos, Ana, permitidme, seguro que os va a gustar escuchar, como a mí, al señor Fernando Jáuregui, compañero, escritor, columnista. Bienvenido. Hola. Señor Jáuregui, gracias por atendernos en directo. Sé que Un placer. hoy ha tenido una jornada bastante complicada, atendiendo a los compañeros, entre otras cuestiones, porque apenas 10 minutos antes se había despedido de la señora Carrasco antes de este terrible hecho, ¿no? Sí. El asesinato en esa pasarela. Le digo 10 minutos, más o menos, ¿no? Acababa de dejarle en el Hotel Conde Luna. Sí, no me cuadra mucho las cosas que dicen que hizo luego, que se fue a su casa y tal, porque no pudo tener mucho tiempo. Yo creo que yo la dejé a las 5 menos 3 minutos, más o menos. Y yo creo que esto se produjo como a las 5:13 o... Sí. Sí, creo que la primera llamada al 112 fue en torno a las 5:21, sí, no llegaban a las 5:30, sí. Sí, a mí me llamaron un poco antes que eso porque, claro, yo la conocía a través de la intermediación de la corresponsal de mi periódico en León, que es Mara Aren, que era muy amiga suya. Y no sé por qué estaba merodeando por ahí y se enteró inmediatamente de que estaba malherida y me llamó que estaba malherida. Y luego resultó pues que no estaba malherida, desgraciadamente, estaba muerta, ¿no? Pero en fin, sí, fue una cosa digna de espíritus fuertes, ¿eh? Porque esto te impacta, claro. Alguien con el que te has estado riendo, pero riendo de verdad, ¿eh? Nosotros estamos, pero partidos de risa en la comida. La verdad es que yo me siento muy contento porque de alguna manera contribuí un poco a que sus últimos minutos en esta vida pues fuesen bastante alegres. Yo creo que nos estuvimos divirtiendo mucho en esa comida porque ella, como acabáis de decir, pues era una persona muy desinhibida, incluso un poco lenguaraz a veces, bueno, como somos todos los periodistas, y cuando estás en un ambiente privado y de amigos, pues bueno, pues te sueltas el pelo y comentas lo que te da la gana. Sí, porque en ese almuerzo, Fernando, cortasteis algún que otro traje. Bueno, pero esto siempre, en todo almuerzo de amigos siempre cortas unos cuantos trajes y otros te los cortan a ti cuando no estás. A medida, claro, está claro. ¿Cómo transcurrió ese almuerzo, esa comida? Pues muy bien, la verdad, porque yo había quedado con ella Estaba también el vicepresidente, ¿no? Estaba también Marcos Martínez, sí. Pero no le dejamos hablar al pobre, no le dejamos intervenir porque es que con lo charlatán que soy yo y con lo charlatana que era ella, pues no hubo manera. La verdad es que, bueno, habíamos quedado porque yo quería que ella interviniese, acudiese a algunos actos de emprendedores, que nosotros, de enoemprendedores y agroemprendedores, que era un tema que ella, y tour emprendedores, que ella era un tema que ella estaba muy interesada, como habéis dicho también. Y nada, me prometió que sí, iba a estar y que, en fin, y que iba a explicar lo que estaba haciendo la Diputación, que era mucho. Ella se creía mucho este tema de los emprendedores. Y bueno, pues empezamos así, pero luego pues empezamos, como has dicho, cortar trajes, has dicho, bueno, algún traje. Sí, bueno, hay mil maneras, ¿no? De una conversación distendida donde se opina. Eso es, pero en plan divertido y bueno, pues hombre, sí, todo español tiene tendencia a arreglar el mundo un poco cuando está en un almuerzo así de este tipo, ¿no? Y la verdad es que lo pasamos muy bien y eso yo, por lo menos de eso me alegro, de que lo pasamos muy bien. Incluso, Fernando, ¿hubo alguna anécdota en torno al vino? Sí, porque ella pidió un Ribera del Duero. Le dije, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que pidas un Ribera del Duero? Tú que llevas la vida entera patrocinando el Bierzo, que no puede, el vino del Bierzo, no puede ser. Bueno, al final acabamos pidiendo un vino del Bierzo, pero entre muchas risas, y ella haciendo comparaciones entre el vino del Bierzo y de Ribera. Yo no sé quién ganaba. En precio no sé tampoco quién ganaba, la verdad. Y a partir de ahí, pues, todo fueron risas. Y vaciamiento de botella de vino, claro, porque también eso... ¿Para qué vas a pedir una botella de vino del Bierzo nada menos y luego no te la vacías, ¿no? La verdad es que muy bien. Y la verdad es que yo creo, insisto, que esos últimos minutos de su vida, ella estaba preparándose para ir al mitin de Mariano Rajoy en Valladolid, sin saber que ella sería la causa de que se suspendiese ese mitin. Al cual hemos escuchado, Fernando, al principio del programa, recordar a Isabel Carrasco y recordar la ayuda que le prestó en los momentos no demasiado buenos, que es cuando se agradecen
el apoyo y arrimar el hombro, ¿no? Y ella era una mujer muy controvertida, era una persona de luces y de sombras, de blancos y de negros, a la que se la quería o se la odiaba. Yo sinceramente la quería, pero yo comprendo que era una persona de carácter muy fuerte y cuando tomaba una opción pues la tomaba, y nada de bromas ni de grises. Y eso pues claro no le gustaba a todo el mundo, me imagino, ¿no? Pero en fin, yo creo que ella por León hizo muchas cosas. Yo creo que fue una gran presidenta de Diputación. Habrá quien quiera ver algunos oscuros en su trayectoria y seguramente alguna cosa, desde luego, de carácter bastante menor, debo decirlo, seguramente hubo, porque en una trayectoria pública siempre ocurren estas cosas. Pero desde luego yo creo que fue una gran presidenta de la Diputación, que ella quería a León, pero bueno, de una manera como era ella, ¿no? Pues apasionada y desaforada, ¿no? Fernando, en algún momento también te hizo partícipe, porque también la escuchábamos quejarse de la apariencia que podía transmitir, que no la conocían realmente y se sentía dolida por la imagen que proyectaba, que nada tenía que ver con la realidad o cómo era ella realmente. Yo creo que no la disgustaba del todo esa imagen, ¿verdad? Esa imagen de persona con poder, de persona con influencia, yo creo que no le disgustaba del todo, ¿eh? Y de vez en cuando tenía cada salida que te dejaba un poco seco, ¿eh? Tenía, en fin, decía cosas que dices, hombre, en fin, cualquier persona convencional, ella no era nada convencional, eso ya lo sabéis también vosotros, pues cualquier persona convencional se hubiese guardado un poco más las espaldas, ¿no? A la hora de opinar y a la hora de hablar y a la hora de decir y a la hora de ciertos desplantes que también los tenía toreros, pero ella no lo hacía. ¿Se ponía el mundo por montera? Pero vamos, no había más que verla cómo se vestía. Yo, ayer, cuando se puso una chaqueta rosa inenarrable, sobre unos pantalones inenarrables y unas gafas de sol de colores, de colorines, también inenarrables, no pudo menos que decirle, oye, si pareces un semáforo. Se reía mucho, porque la verdad es que nos partimos de risa. Fernando, agradecemos muchísimo tu testimonio, esa semblanza de lo que para ti ha sido en tu vida personal y profesional Isabel Carrasco, y un fuerte abrazo y también nuestro más sentido pésame. Bueno, es el sentido pésame para todos, ¿no? En fin, yo creo que con Isabel Carrasco, yo no era especialmente amigo suyo, pero la verdad es que la apreciaba ya. Con Isabel Carrasco perdemos una personalidad política de primera. Así que, en fin, muchísimas gracias por llamar y yo creo que merece la pena todo homenaje que se la rinda, la verdad. Gracias, un fuerte abrazo, Fernando. Adiós, un beso. Sí, me ha gustado una cosa, ha incidido sobre un tema increíble. Se sabe que la conocía, efectivamente. Un personaje político que tenía criterio, que decidía. Cosa que ahora parece ser que lo convencional, lo políticamente correcto es ser ambiguo, es sí, pero no, pero si no vaya a ser que nos equivoquemos, vamos a esperar. No, ella no esperaba. Ella tenía las cosas claras, iba siempre iba de frente. Y podías estar de acuerdo con ella o no, por supuesto. Tomó decisiones, a veces se tienen que tomar decisiones que no gustan, que incluso que hacen daño a algunas personas, sí, es verdad. ¿Admitía la crítica? Sí, la admitía. La admitía, y es más, no podía tolerar a los pelotas. Sí. O sea, una persona que le decía no la cosa, tampoco. mira Isabel, estás insoportable. Yo le he dicho algunas veces, estás insoportable y mira, te voy a colgar, mejor hablamos otro día porque hoy estás insoportable. Y lo entendía y dice, pues sí, es verdad, estoy insoportable, mejor hablamos mañana. Es decir, una persona clara, auténtica y que siempre iba por derecho, por delante. Y tenía además tenía responsabilidades, tenía poder y ejercía esas responsabilidades porque es lo que se les pide. A los políticos con autoridad se les pide que ejerzan esa autoridad, no ejercer esa autoridad, hacer como sí, como no, utilizar las aguas, líbreme Dios de las aguas mansas. Que de las bravas ya me libro yo. No era de paños calientes, no, que es lo que ahora se lleva mucho, el paño caliente. No. Rápidamente. Sí, rápidamente. Yo quería decir que hay una paradoja con la política moderna, ¿no? Entonces ella no es la política moderna. No. Entonces aquí está el problema. Si recordáis, hace poco la ministra esta italiana se puso a llorar a la hora de tomar una decisión, ¿no? Esto es lo que se lleva. Tú tienes que llorar delante del público, decir lo siento, no voy a tomar ninguna decisión, no voy a hacer nunca nada. La paradoja de todo esto, sí, la paradoja de todo esto es que el ciudadano pide al otro que decida,
pero tampoco soporta que decida, ¿no? En este sentido ella no es moderna. Bueno, estamos viendo ahí en ese monitor al lado de Cayo esas imágenes de la webcam que nos dejan ver a la majestuosidad de la Catedral de León y a las personas, a los ciudadanos que se están acercando a ese entorno donde va a oficiarse sobre las 6 de la tarde el funeral en memoria de Isabel Carrasco. Una pausa brevísima y continuamos. Duro programa el que estamos haciendo esta tarde. Son las 6 menos 25 prácticamente. Seguimos, por supuesto, en directo. Y en directo nos vamos con nuestro compañero Roberto Núñez, que está... veíamos imágenes de... Todavía no le tenemos. Bueno, en breve nos iremos hasta la Catedral de Burgos, las inmediaciones de la Plaza de Regla, donde está nuestro compañero Roberto Núñez. Catedral de León. Perdón, he dicho Catedral de León, perdónenme. Dos joyas que tenemos en Castilla y León, desde luego. Pero en este caso, claro, tenemos partido el corazón y nos tenemos que ir a León. Yo tengo que decantarme por una. Por León, naturalmente, que era de mi pueblo. Y yo por la de Burgos, lógicamente. Yo por las dos, porque como soy de Burgos y de León, me quedo con las dos. Bueno, vamos a esa pieza, ese vídeo que han hecho los compañeros, retrotrayéndonos unos años atrás y estudiando los... Nos vamos hasta León. Pues Roberto, buenas tardes de nuevo. Roberto. Buenas tardes desde la Catedral de León de nuevo. ¿Cómo están sucediendo estos minutos previos a la celebración del funeral, Roberto? Pues como era de esperar, poco a poco ha ido aumentando la presencia de leoneses en esta plaza de Regla, también de medios de comunicación, furgonetas, unidades móviles que no dejan de pasar, los compañeros gráficos que ya han tomado posiciones y, como decimos, sobre todo los leoneses que poco a poco van ocupando esta plaza de Regla, también las autoridades que desde las 5:15, 5:20 de la tarde han ido llegando, sobre todo las autoridades locales y provinciales. También irán llegando pues representantes de toda la vida social, civil y militar de la provincia y de la comunidad, como ya hemos visto y ya contábamos en la Capilla Ardiente, a la que por cierto también ha asistido, como hemos podido saber, el expresidente del gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero. También esta tarde ha pasado por allí para dar su último adiós a Isabel Carrasco y su apoyo a los familiares de una persona querida para él, a pesar de las disputas políticas. También ha querido dejar a un lado la crispación política, ha querido decir que matar es matar y que es injustificable siempre, independientemente de las interpretaciones que se puedan hacer, y que por eso hay que condenar este acto. Como decimos, pues personalidades de todo tipo que también se darán cita en unos minutos aquí en la catedral, a medida que, como también podréis ver, cada vez hay más leoneses en torno a la pulcra leonina. Roberto, ¿sabemos en qué momento llegarán los restos de la señora Carrasco? No sabemos el momento exacto, supondremos que escasos minutos antes de las 6 de la tarde, como venimos diciendo, a las 6 está prevista la celebración de ese funeral. Unos instantes antes llegará el féretro, ya está vallado el pasillo por el que va a acceder el coche fúnebre. Si en la Capilla Ardiente eran miembros de la corporación provincial, diputados, compañeros de Isabel Carrasco, los que portaban el féretro hasta el salón de plenos, suponemos que aquí ocurra lo mismo, que sean los que introduzcan ese féretro en la Catedral de León, y suponemos que sea pues instantes antes de la celebración de este funeral, minutos antes de las 6 de la tarde. Roberto, nos pides paso en cuanto tengas información al respecto. Sabemos, gracias compañero, en directo desde esa Plaza de Regla, la Catedral de León. Van a oficiar ese funeral el obispo de León, el obispo de Astorga y el auxiliar de Santiago. ¿Me pedíais paso a alguien?
No, estoy viendo una última noticia que ha dimitido y ha pedido perdón públicamente a la concejala que aludíamos antes, ¿no? Justificaba el crimen. Sí. La concejala del PSOE. Isabel, si viera todo este circo mediático, se moriría de la risa. Y algún insulto lanzaría. Y algún insulto lanzaría. Algún improperio lanzaría. Antes ha dicho una porque cosa era muy, de lo dramático. Perdóname, Carlos, era muy divertida, tenía un sentido del humor. Primero se reía de sí misma. Ella primero se reía de sí misma. Y entonces eso le daba autoridad también para reírse un poco de todos y tomárselo un poco las cosas tan serias y tan trascendental y tal, se lo tomaba un poco a reírse y con esa voz tan característica decía, Parra, no seas tan seria, Parra, no seas tan seria. Y era una manera suya de desdramatizar, también era una manera suya de defenderse de algunas cosas. Te muy seria. Esa especie de... Es que no me conoces. Bueno. Metida en harina, bueno. Me gusta que antes decía una cosa... Fede, que me ha hecho mucha gracia dentro de lo dramático es el tema, cuando le preguntabas a Jáuregui, ella se quejaba un poco de esa imagen que tenían de ella y decía Fede, la daba igual. Sí, daba igual. No llevaba el uniforme políticamente correcto para cada ocasión, la gustaba provocar. Claro. Y provocaba y se reía de los que se reían de ella. Decía, sí, vosotros reíros, pero mira, yo vi comodísima y aquí estáis todos encontrados en vuestros encorsetados. Es decir, ella era muy divertida y muy inteligente y muy trabajadora, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos a recopilar esas muertes de los últimos años, recordando, vamos a hacer memoria de momentos, situaciones similares a lo que sucedía ayer en la capital leonesa. Si echamos la vista atrás 10 años, encontramos otros 4 casos de asesinatos o intentos de contra políticos y excargos públicos en España. En septiembre de 2004, el exalcalde de Torres de la Alameda, Antonio Rodríguez del Barrio, también era atacado al salir de su domicilio. Recibió 5 disparos, pero afortunadamente ninguno mortal. Él mismo aseguraba que podrían haberle intentado matar por asuntos urbanísticos. El asesinato de Miguel Grima, el alcalde de Fago, fue uno de los más sonados de la época. En enero de 2007, Santiago Mainar, un guarda forestal con el que el fallecido tenía numerosos pleitos y autor confeso del crimen, fue condenado a 20 años de prisión. Ese mismo año, en octubre, el alcalde de la localidad alicantina de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda, fallecía en el hospital 8 días después de ser tiroteado a las puertas de su casa. El caso sigue abierto y un testigo protegido, tras asegurar que el alcalde sucesor le ofreció 30.000 euros para ejecutar el asesinato. Han pasado casi 4 años desde que Concha Roig fue encontrada muerta en su domicilio de Castellón con un corte de cuello por katana. El autor confeso era un hombre de nacionalidad rumana, precisamente el hijo de una antigua empleada del hogar que al parecer reclamaba dinero. Bueno, esto sucedía desde el 2004, estos últimos 10 años, Ricardo. Bueno, ahí hemos visto de todo, es un cajón desastre, claro. Desde desvaríos mentales, psicopatologías... No diríamos que el nexo común es el que ejercían pero cuando la política. La violencia se ejerce contra quien ostenta el poder, claro, siempre va, porque en el caso concreto de Isabel Carrasco es un magnicidio, no es la presidenta de la nación, pero sí entra dentro de esa categoría, ¿no? Y bueno, pues ahí, claro, hay un montón de circunstancias y de pasiones desatadas. Yo estoy con la teoría de ambos, ¿verdad? Que sin duda alguna se trata precisamente de una pasión absolutamente desatada. Si esto hubiera sido el típico crimen pasional, violencia de género o machista, seguramente el homicida luego se hubiera entregado, se hubiera suicidado, en fin. Ricardo, ¿puedes anticiparnos lo que... Fíjate lo que te estoy pidiendo, efectivamente. Es un ejercicio arriesgado y complicado. Me arriesgaré. Pero tienes veteranía para ello, eres policía jubilado, criminólogo, tienes un largo, dilatado currículum. ¿Qué va a acontecer respecto a las dos detenidas? Hacer vaticinios. Y a la investigación del caso, tal y como está hasta este momento. Hacer vaticinios ya a toro pasado es fácil, porque siempre se acierta, ¿no? Arriesgar es lo más difícil, yo lo haré. A ver, ellas no han confesado, por tanto eso significa 2 cosas, o que son inocentes y por tanto no confiesan, o que son culpables y es una estrategia, ya veremos a ver. Todo parece indicar que están involucradas y por tanto mucho me temo que, en fin, el tema irá por ahí. Es de prever que al ser 2, alguna de ellas se derrote.
dicho en términos profesionales, ¿no? Apunta Carlos que la hija. Yo creo que la hija Bueno, es la más joven, quizá es débil. la que menos experiencia No tenga, tomó la iniciativa. más susceptible, más débil, y todo parece indicar que si fue la mujer mayor, la madre, la que efectuó los disparos, pues demuestra una mayor fortaleza física, por lo menos mental, ¿no? Y en caso de que confiesen, pues el tema ya iría por otros derroteros. No obstante, Cristina, personalmente creo que en las próximas semanas, ahora todavía está el tema caliente, está el cadáver todavía de cuerpo presente, sumario, aún todavía pero no. yo creo que en las próximas semanas asistiremos a un verdadero despiece, a una victimización secundaria. Antes nombrábamos a las familias de uno y otro, naturalmente los primeros afectados y la primera víctima es la propia presidenta de Diputación, su hija, su compañero sentimental, su familia, sus hermanas, pero luego hay una victimización secundaria que es la familia de las verdugos, es decir, de las homicidas, que nada tendrán que ver con ese asunto. Pero que también sufren su parte. Claro, por eso se llama victimización secundaria, sí. Cristina, perdón, para Ricardo, alguien al que hemos citado solo de pasada y tiene una importancia clave desde el punto de vista de la investigación y de la detención, y es ese policía jubilado que gracias a él y a su seguimiento de estas dos personas se las detiene. ¿Qué hubiera pasado? Y que estará, si no me imagino que estará protegido. Dependencias policiales o habrá hecho prestado Bueno, yo creo que no hace claro. falta darle protección. ¿Cuál es el proceder? Jurídicamente sí pueden, bueno, afortunadamente se ha decretado el secreto de sumario, pero bueno, el secreto de sumario en una ciudad pequeña de la España profunda, León o cualquier otra de esas características, es muy relativo, ¿no? Porque todo el mundo está al cabo del tema. Pero bueno, oficialmente se ha decretado así y, lógicamente, la identidad de ese policía jubilado que todo el mundo conoce ya en León, pero a nivel de papeles, a nivel de papeleo y a nivel de medios de comunicación se preservará, porque si no va a ser tal la presión social y mediática que va a sufrir este hombre que va a ser terrible. Sí, pero no llego a hacer la pregunta muy rápida. Es decir, a lo mejor si no es por este hombre, estas mujeres se escapan. ¿Qué hubiera pasado? Sin ningún género de dudas. Y ahora mismo estaríamos aquí mismo valorando... Nos vamos a lo que Cayo comentaba en un principio, ¿no? Claro. A elucubraciones varias Quería hacer una pregunta a él, y dañinas. Que, bueno, por su faceta de criminólogo. ¿Puede haber una razón principal más importante que el tema del despido económico? ¿Puede haber algún otro tipo? Mira, los periodistas tenéis un ABC que es plantearos qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Igual que todo. Los policías. No sé si hay algún interrogante que pueda añadirse a esos decir, planteamientos. Parece poca razón. Exactamente. ¿Te huele que puede haber una razón más importante que el hecho de un despido que puede ser una posterior única, sino un cúmulo de pequeñas razones? Muchas veces nos un odio obsesionamos en larvado. una única. El dinero, la vejación que supone que encima de despedirla, supuestamente, ¿verdad?, le exijan ahora un dinero, que eso había sido publicado en el boletín oficial de la provincia, el hecho de que ganara una oposición a alguien por unos puntos y pidiera la excedencia, los que somos funcionarios sabemos cómo funciona eso, y que no ocupara la plaza. Es decir, yo creo que es una suma... Es un cúmulo de situaciones, temas, unas conocidas y otras desconocidas. Y luego yo imagino también que aquí los psiquiatras tendrán algo que decir. Yo quería decir que sin intención de hacer ningún retrato psicológico de la hija, una persona con 35 años, ingeniero de telecomunicaciones, que había pasado algún tiempo por Alemania, que tiene recursos, debe ser una persona muy débil para quedarse atascada en esta cutre historia de una oposición que no sacas, porque tienes recursos para ir más lejos. Entonces esto demuestra un poco que la madre actúe y que ella sea la persona débil. Yo creo el papel... Me vais a permitir, compañeros, nos vamos de nuevo con Roberto hasta León. Buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes de nuevo, Cristina. ¿Qué está ocurriendo? En estos momentos, hablábamos antes de él, llega a la plaza de Regla de la Catedral de León el expresidente del gobierno leonés, José Luis Rodríguez Zapatero. Es una de las autoridades que a lo largo del día se ha sumado a las muchas que han acudido a dar su pésame a la familia de Isabel Carrasco y a darle su último adiós a la que era presidenta de la Diputación de León y del Partido Popular de León. Pues hace unos instantes, ahora mismo estaba atravesando la plaza de Regla y entraba en la Catedral de León para acudir al funeral. No se había sabido, no se había confirmado hasta estas últimas horas, cuando, como decíamos hace unos instantes, se conocía su presencia en la Capilla Ardiente, y ahora, como decimos, hace 30 segundos entraba en la Catedral de León para asistir él también al funeral por Isabel Carrasco.
Roberto, sabemos, restan cuarto de hora para esas 6 de la tarde, hora en la que se va a oficiar el funeral. Sabemos si están a punto de llegar los restos de la fallecida, quiénes van a acompañar a ese féretro. ¿Puedes avanzarnos? ¿Te llegan noticias? De momento pocas, porque hay muchos nervios, está todo muy controlado, no quieren que nada se salga del protocolo para que los medios influyamos lo menos posible en algo que ya de por sí es bastante doloroso. Lo que sí parece es que va a ser muy próxima la llegada de ese féretro, porque ya han abierto las puertas de la verja que rodea la catedral. Suponemos que es inminente la llegada de la comitiva y no podemos confirmar todavía quiénes portarán el féretro, pero como decíamos es probable que sean de nuevo los compañeros de Isabel Carrasco, los diputados. También está llegando ahora, nos comentan, el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que es está entrando ahora mismo también en la catedral. O sea que, como decimos, las autoridades ya están llegando, las verjas están ya abiertas. Suponemos que sea cuestión de unos minutos, de unos instantes, que también lleguen los restos mortales de Isabel Carrasco aquí a la catedral. Bueno, pues volvemos de nuevo en cuanto tengamos la llegada del féretro y de las personalidades que mencionabas. Gracias, Roberto. Que no, comentaba que me recuerda la forma del asesinato. Yo viniendo para aquí no quiero cortarte, vale, pero algo pasa. Sí, me voy a hacer una pausa. Vale. Y volvemos de inmediato. Seguramente a la vuelta tendremos ya imágenes de la llegada del féretro a la Catedral de León. Bueno, si hace unos instantes hablábamos con nuestro compañero Roberto Núñez, que se encuentra en esa plaza de Regla, estos son los momentos por los que preguntábamos. Es el momento de la llegada del féretro de Isabel Carrasco y hace su entrada a la Catedral de León. Roberto. Compañero Roberto Núñez. Buenas tardes de nuevo. Sí, hola, buenas tardes. Te escuchamos, Roberto. Hola. Sí, como bien decías, en estos momentos acaba de llegar el coche con los restos mortales de Isabel Carrasco. Están entrando en la catedral ahora. Lo que podemos intuir desde nuestra posición, tenemos compañeros mejor situados que les mostrarán en nuestros informativos y en sucesivos espacios todas esas imágenes con mayor claridad, pero ahora mismo lo que podemos ver es que están los familiares de Isabel Carrasco entrando en la Catedral de León. Irán poco a poco tomando posiciones dentro del templo y suponemos que en cuanto hayan hecho su entrada, pues ahora ya descenderán el féretro con los restos mortales, como decimos, de Isabel Carrasco, que ya será introducido también en la catedral para llevar a cabo ese funeral en memoria de la que era presidenta de la Diputación Provincial de León y del Partido Popular también aquí en la provincia. Bueno, Roberto, vemos que tienes dificultades, los compañeros, de ver con claridad el momento de entrada. Veíamos unos coches que se acercaban efectivamente a esa entrada de la Catedral de León. ¿Puedes ver desde donde te encuentras a personalidades que sin duda acompañarán y familiares al féretro de la señora Carrasco? Se está abriendo, sí. Estamos intentando tomar posiciones, efectivamente, están a punto de descender. De momento hay empleados de Serfunle, de la funeraria, son los que van a descender el féretro, es lo que podemos ver ahora mismo. De momento no vemos a ninguna autoridad de las inmediaciones, no sabemos si saldrán ahora para aportar el féretro o como
cómo se desarrollará la comitiva. Lo que sí que estamos viendo, como podréis ver, es que enseguida se han arremolinado cientos de leoneses, decenas de leoneses que estaban por aquí cerca, por la catedral, pendientes de este momento, y ahora en cuanto se ha visto la entrada del coche fúnebre, ahora ha sido cuando ya se han acercado, ahora sí han sacado ya del coche efectivamente el féretro y lo están introduciendo. Personal de la funeraria de Serfunles son los que están introduciendo en este momento en la catedral los restos mortales de Isabel Carrasco. En este momento entran en la catedral de León. Efectivamente, momentos en los que se introduce el féretro de la presidenta de la Diputación al interior de la catedral de León, funeral que va a ser oficiado por el obispo de la capital leonesa, de Astorga, y como decíamos, el auxiliar, el asistente de Santiago. Bueno, momentos con los que culminamos este programa, que ha intentado llevarles la última hora, los acontecimientos con voces, desde luego, expertas que podían poner algo de luz al terrible hecho de la tarde de ayer, en torno a las 5:30, donde fallecía asesinada Isabel Carrasco. Gracias, Ana Parra, gracias, Fede, personas que conocíais tanto personal como profesionalmente en su labor, a Isabel Carrasco. Gracias a nuestro sociólogo Acayo, gracias Carlos, gracias también al policía ya jubilado, criminólogo. Segunda actividad, pero bueno, segunda actividad que ha compartido esta tarde con nosotros en directo. Les dejamos con los compañeros y con esa imagen donde veíamos el féretro de la señora Carrasco, que hacía su entrada, lamentablemente a los 59 años de edad, a la catedral de su ciudad, de León. Descanse en paz, Isabel Carrasco. Isabel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué tal ha dormido? Yo bien, siempre duermo bien. A nosotros, desde luego, para mí es muy importante, es un orgullo además haber salido la primera. Tengo que agradecer lógicamente a los empleados de la Diputación el esfuerzo que han hecho para que así sea. Toma de posesión en el año 2007, sí. Supongo que un momento muy importante para ti, sobre todo porque te conviertes en la primera presidenta de la Diputación de la historia de León. Sí, bueno, yo eso no le doy importancia, porque, bueno, profesionalmente yo desde que tengo trabajo, desde que soy inspector de Hacienda, he estado casi siempre yo sola trabajando con hombres. Ah, sí, además tenemos unos problemas en la Navidad porque él es del Barcelona y... Wow, vida personal. Échale un vistazo a eso, Isabel. Yo te digo con mi hermana Belén, claro. Te digo yo que esa soy yo también, la pequeña, efectivamente. Con tu madre, tu hermana. Mi madre también. Y mi hermana mayor, sí. Y de comunión, que ya veis lo grande que era yo a la de al lado. Bueno, tengo que decir que yo era pequeña, pero que tenía un año menos o casi dos que el resto de los otros dos que hacían la comunión. Bueno, pues cuando era pequeña no sé muy bien qué quería ser de mayor, pero era bastante osada porque pretendía ser casi artista y nada menos que fui hasta incluso en Radio León con aquel famoso gelete a cantar sin que se enterara nadie. Claro, por supuesto, no pasé la primera ni nada que se le parezca, porque si me tuviera que ganar la vida cantando ni te cuento. Pues una amiga de las de verdad, te da todo lo que ella tiene y no se puede decir nada mejor de ella como amiga. Una muy inteligente, trabajadorísima y una gran amiga. Para mí, desde luego, pues también muy buena persona, porque a mí me lo está demostrando día a día. Ahí tenemos a Loreto. Claro, totalmente, y está en Marbella, Hola mamá, pues nada, aquí estoy. Para decirte que me siento muy orgullosa de ti, tanto personal como profesionalmente, que te quiero un montón